Ahora vamos a iniciar con nuestra siguiente carrera y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a comenzar nuestra hilera de triángulos. ¿Okay? Vamos a comenzar aquí. Empezamos con un amarillo, después fucsia, amarillo, fucsia y así sucesivamente todas las veces que necesitemos para llegar al final. En el caso nuestro son 9 repeticiones. ¿Cómo vamos a hacer? Como ya les expliqué, para hacer el cambio de color debemos terminar el medio punto anterior con el color con el que vamos a seguir. En este caso nos corresponde el amarillo. Vamos a hacer un medio punto amarillo. Luego nos toca hacer un medio punto fucsia. En el punto siguiente. Y luego un aumento fucsia. Volvemos a repetir un punto amarillo, un punto fucsia, en el siguiente un aumento fucsia y así vamos a repetir sucesivamente. Un amarillo, en el siguiente un fucsia, y en el que viene un aumento fucsia. Y así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta, siempre repitiendo esa misma fórmula. Hay que seguir con paciencia. Este es un tejido de mucha paciencia para ir avanzando con calma, de que quede bonito, quede bien. Concentradas también, concentrados de que estemos realizando siempre lo mismo que realizamos desde el inicio, sin equivocarnos, para que al final nos den los puntos completos que necesitamos. Ya que si nos equivocamos en uno, eso se va a notar en las carreras siguientes, no nos va a dar la fórmula siguiente.
y no se nos va a formar el dibujo que estemos tejiendo. Así vamos avanzando, ya casi vamos a terminar nuestra vuelta. Este es un tejido que necesita práctica, no se desanimen a la primera. Para eso es chévere el video, porque lo pueden repetir varias veces hasta que logren hacerlo como a ustedes les gusta. Aquí ya vamos a terminar nuestra última fórmula, nuestra última repetición, que es un punto fucsia, un aumento. Y así llegamos a nuestro final. Si no les dio, deben revisar a ver qué pasó. Puede ser que se saltaron un punto y por eso no les da completo. ¿Okay? Volvemos a colocar nuestra marca con cuidado, la pasamos en este caso hacia atrás. Pegamos ese hilito bien hacia la derecha para que este punto no se nos pierda. ¿Okay? Y ahora nos corresponde tejer un aumento amarillo sobre este amarillo. ¿Okay? Y vamos a realizar 3 puntos fucsias. Vamos a tejer nuestro aumento amarillo desde el inicio sobre el amarillo, que es lo que va a hacer que se nos comience a ver nuestro triángulo. Aquí un aumento, ¿lo ven? Así van. Y nos corresponde 3 medio puntos fucsia. Con cuidado de no tejer el hilo marcador. Ok, 1, 2, 3 y nos toca nuestro aumento amarillo sobre el amarillo que está abajo. Nos toca el amarillo sobre el amarillo, recordemos que es un aumento amarillo. Y vean que esto va haciendo que el triángulo vaya aumentando. Seguimos. Tres medio puntos fucsias que van a formar la separación de nuestro triángulo. Y así vamos a seguir toda la vuelta.
Por favor, síganme en mis canales, en mi canal de YouTube, Nelita Crochet, y mi TikTok, Nelita Crochet Design. Por ahí tengo otros tutoriales. Y bueno, y eso anima a seguir creando contenido. Hay también tutoriales gratuitos. Compartan con sus amistades para que aprendan más de este mundo del tejido guayú. Así vamos, debemos ir poco a poco, concentrados. Vamos así desarrollando nuestras vueltas, se van viendo los colores hermosos, la combinación que ustedes hayan escogido a su gusto. Vamos con cuidado envolviendo todos esos hilos internos que también se les llama alma. Esto es un tejido que hay que ponerle mucho amor, mucha paciencia, mucha práctica. Ya después se les va haciendo cada vez más fácil. Incluso pueden luego hacer ustedes mismos sus dibujos, ya sabiendo las técnicas básicas. Hay infinidad de combinaciones, infinidad de dibujos que se pueden realizar. Esto es un mundo muy grande, de mucha variedad. Aquí nos toca el aumento. Ya casi vamos llegando al final. Y bueno, termino mi última fórmula de la repetición. Fíjense que me quedó bien, o sea, llevo el aumento y al final nos tocan los 3 medio puntos. Estamos bien. Paso mi hilo marcador hacia adelante y así va. Ahora vamos a pasar a la siguiente carrera. Ya pasamos el hilo de marcador, en este caso me correspondió pasarlo hacia adelante, lo dejamos del lado derecho bien pegadito y comenzamos con el color amarillo. En este caso nos toca hacer 3 medio puntos amarillos. 1, 2, 3 medio puntos y nos toca un fucsia de separación de los triángulos. Ahora quiero explicaros lo siguiente. Hay aumentos que pueden ser con los dos colores a la vez, dependiendo de qué necesitemos para el dibujo. Entonces, en este caso me toca hacer un fucsia y un amarillo, pero que son un aumento en el punto siguiente. Me explico. En el siguiente es un fucsia, un amarillo en el mismo huequito. Esto es un aumento, pero de dos colores a la vez. Hice el fucsia, ahora hago el amarillo en el mismo huequito. Es un aumento, ¿ok? ¿Qué hice? Bueno, 3 amarillos normales, un fucsia normal y este es un aumento formado por fucsia y amarillo. Ahora me toca otro amarillo
otro en el siguiente y otro. ¿Por qué? Porque son 3 corridos, 3 amarillos corridos, ¿ok? Y este es el del aumento que hicimos. Ahora me toca un fucsia de separación. Y nos corresponde el aumento. Entonces hacemos un fucsia y un amarillo adentro. Que forma el aumento. Y ahora 3 medio puntos amarillos normales. 1, 2, 3. ¿Ves cómo se va formando el triángulo? Vamos a seguir repitiendo la fórmula en toda la vuelta. Un fucsia, nuestro aumento fucsia y amarillo, tres amarillos, 1, 2, 3, y así vamos a seguir, ¿okay? Hasta el final. Espero que les vaya gustando este tejido, este trabajo, que es hecho con mucho cariño para todos. Recuerden seguirme, darme like, síganme por mi canal de YouTube, Nelita Crochet. Vamos desenredando los hilos también, que a veces pasan.
Y aquí llegamos al final, que nos corresponde el aumento. Con el aumento con los dos colores. Llegamos al final y colocamos nuestra marca hacia atrás. Y aquí llegamos a esta parte. Así vamos. Ahora vamos a realizar la siguiente carrera. En la siguiente carrera nos corresponde hacer toda de color fucsia. Entonces nos toca hacer 5 medio puntos, un aumento. 5 medio puntos, un aumento. Repetido 9 veces en todo alrededor de la pieza. Vamos a empezar con la carrera toda fucsia. Vamos a hacer 5 medio puntos, un aumento. En este caso, si ustedes quieren, pueden hacer este último punto en fucsia. Ya les explico por qué. Porque queda así, porque es en espiral. ¿Ok? Si ustedes quieren, ese último puntico lo pueden hacer en fucsia también. Pero con cuidado de poner después de ese amarillo el marcador. ¿Ok? Para que no nos perdamos. En mi caso lo voy a dejar así. Pero bueno, un dato que ustedes pueden tomar en cuenta. Ok, verificamos aquí que nuestro hilo esté pegadito a la derecha. Fíjense que pareciera aquí que está arriba del punto y esto puede hacer que yo me pierda y salte ese punto. Mucho cuidado, ¿ok? Entonces, este punto hay que hacerlo. Ahora me toca 5 medio puntos, un aumento. Llevo 2, 3, 4, 5, un aumento. Uno, dos, tres, 4, 5, un aumento. Uno, dos, tres, 4, 5, aumento. Ok, así vamos a repetir toda la vuelta. Yo voy a seguir tejiendo y para que ustedes lo vean.
Ok, 5 aumentos. Ok, aumento y al final nos toca 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento al final. Y así tenemos lista nuestra otra carrera. Espero que les vaya gustando. Fíjense que ya formamos los triangulitos. Se ve muy bonito porque resaltan unos con otros. Ustedes van intercambiando los colores que ustedes quieran. Es a su gusto. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube, Nelita Crochet. Ahí tengo tutoriales gratuitos, tengo varios tips y bueno, vamos a hacer bastantes cosas para pasarlas por ahí por mi canal. También tengo Instagram, que es Nelita Crochet Design. Cualquier cosa que me quieran preguntar también me pueden escribir por allí, por mensaje directo. Síganme también en TikTok, igual Nelita Crochet Design. Bueno, vamos a seguir avanzando. Espero que esté siendo de su agrado, espero que les guste. Poco a poco vamos a ir avanzando.